Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro proyecto Conversaciones Bésame. Este es un proyecto, ¿verdad?, que hemos creado para tocar temas que nos permitan crecer y en un horario nocturno para poder hablar con un poco más de libertad, con un poco más de fuerza. Y bueno, de una u otra manera, hoy el tema que nos convoca es fuerte y tenemos dentro de nuestras invitadas a Elaine Félix, que ustedes ya la conocen, está con nosotros por acá, a la psicóloga Stephanie Vilches, y bueno, a partir de la publicación del libro de Elaine Félix, Crisis y Liberación, la historia que jamás conté, hoy abrimos un espacio para poder hablar de abuso sexual, para poder hablar de cómo nos marca y cómo nos marca para bien. Así que le doy la bienvenida a Elaine. Muchísimas gracias a Stephanie Vilches. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por abrir este espacio de conversación que a la larga siempre nos enriquece. Bienvenida, Elaine. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de aportar. Stephanie, ¿qué tal? Muchas gracias, Rafa, por invitarme y por conocer, por presentarme a esta mujer tan increíble. Gracias, muchas gracias. Sí, yo les admiro mucho porque, a ver, todos los países tienen sus cosas, ¿verdad? Pero Elaine ha sido una ideóloga, luchadora, ¿verdad? Sobre estructuras de equidad en cuanto a la figura de la mujer, ¿verdad? En tu tierra, que hay historias muy difíciles. Ese sería todo un tema, el aire. Sí. Sí, sí, Vamos es a... un tema y el tema también del masculinismo, que es lo que de alguna forma estoy tratando de visibilizar en una sociedad como los hombres también son oprimidos por un sistema sexista que los cosifica y los convierte en máquinas de producir dinero que no pueden sentir y que obviamente tampoco están vinculados al mundo emocional. Y eso al final se traduce en cifras muy negativas. Sí. Stephanie, antes de que Elaine nos cuente un poquito a fondo, tratemos de definir un poco el proceso de abuso sexual. Casualmente hace como una semana estaba teniendo una conversación con alguien y decía, bueno, es que en realidad no fue abuso porque me tocó, pero por encima de la ropa y yo me quité. Entonces, yo creo que eso no, eso no fue abuso, ¿verdad? Y recientemente en Costa Rica acabamos de aprobar la ley de acoso callejero también. Entonces, ¿cómo podemos entender el concepto de abuso sexual de forma muy simple, Steffi? Wow, Rafa, la verdad es que es una pregunta constante en consulta, ¿verdad? Porque yo, bueno, regularmente yo digo, contame tu historia de abuso. Y las mujeres dicen, no, no, nunca he sido abusada. Ah, nunca te han tocado en un concierto, nunca te han tocado en un bus. Ah, sí, bueno, eso sí. Y eso no es abuso. O sea, lo tenemos tan normalizado que simplemente decimos, bueno, sí, pero es que es lo que me toca, ¿verdad? Porque soy mujer y entonces a partir de los 12 años, 11 años, las chiquitas ya empiezan a sentir, ¿por qué me ven? Pero por qué tengo estas miradas? No, no hablemos de tocamientos, o sea, las miradas. Entonces, realmente creo que es importante visibilizar que el abuso va más allá de lo que nosotros pensamos que es simplemente me sentí acorralada. No, no, no tengo derecho a ir a correr en top porque algo me va a pasar y es mi responsabilidad ir con cuello de tortuga y guantes y que nadie me vea porque si no me puede generar un problema. El abuso empieza desde la idea que yo tengo en mi casa de qué me pongo para que no me vayan a faltar el respeto. Y así hemos vivido las mujeres muchísimo tiempo. Y me gusta mucho el concepto que plantea acá Elaine, El que AINE. es Elaine, Ajá. que es cómo también a los hombres se les genera todo este tema de agresión y uno ve la cantidad de hombres que han tenido relaciones con mujeres mayores que ellos, ¿verdad? Y ellos no lo computan como un abuso, lo computan como, oh, wow, qué hombre soy. Estaba con una de 19 y yo tenía 10 años. Es abuso sexual. Entonces, sí tenemos que visibilizar todos esos abusos que no los computamos fácilmente.
Y ahí pudiera añadir, porque es importante visibilizar el valor de la educación sexual para poder hablar de este tema y ponerle un nombre. Una de las misiones de la educación sexual es hablar de consentimiento y sobre todo visibilizar la edad del consentimiento sexual, que es la edad donde una persona, según la ley, tiene la capacidad para poder consentir un acto sexual. Todo acto sexual, todo toque, todo insinuación que se haga sin el consentimiento entre dos o más personas que involucre una intención de obtener placer sexual se considera abuso en el caso de que no haya violencia. Si hay violencia, ya entra dentro del rango de agresión sexual, violación sexual, y no necesariamente tiene que haber penetración. Haciendo esa observación, también podemos tipificar el tema del acoso sexual, donde hay no solamente el tema de las insinuaciones a nivel verbal, insinuaciones a través de las tecnologías de la comunicación, cualquier gesto, cualquier mensaje, cualquier seña que incite a cualquier práctica sexual que entre una persona que no lo ha consentido ni lo ha pedido, se considera acoso sexual y está tipificado como un delito. El problema que tenemos es que cuando hablamos de abuso, como no hay violencia, muchas personas no lo visibilizan porque lo normalizan. Se forma parte de la cotidianidad y de la manera en que el sexismo nos ha enseñado a relacionarnos. Y ahí es que tenemos el problema. Ahora, Elaine, y directamente hablando de este proceso que no es el título de un libro, es tu historia, es tu proceso, crisis y liberación. Eh, todos los que te estamos escuchando en este momento, más Stephanie y yo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Mira, yo sufrí abuso sexual con 8 o 9 años. Yo tenía vamos a decir, una niñez normal. No te puedo decir que tuve ninguna situación de que mi papá me agredía, para nada. Una niñez dentro de la normalidad. Pero esta persona era una persona cercana al barrio. Era una persona que conocía a los niños del barrio y obviamente aprovechó una oportunidad para jugar con mi cuerpo y hacerme ver que estaba jugando, jugar con mi vagina específicamente y con mi vulva y hacerme sentir que esa persona iba a agredir a mi familia o iba de alguna forma a agredirme a mí si yo lo decía. Cuando pasó el abuso, yo de alguna manera yo era una niña de 165 libras, yo era obesa. Y para mi edad, tener 165 libras tiene un impacto emocional. Yo no me sentía linda, yo no me sentía una niña aceptada porque vivía mucho el tema del acoso de bajar de peso. Eso impacta mucho en tu autoestima, impacta mucho en tu manera de enfrentar la vida. Esta persona aprovechó y buscó una víctima precisamente para comenzar el cortejo con el tema de que qué linda eres, qué, qué lindos ojos tienes, y manejó el tema de ese juego que hace el maltratador. En este caso era un hombre ya adulto, yo era una niña apenas 8 o 9 años. En un momento donde estábamos jugando y la pelota se fue, yo corrí hacia un parque que estaba frente a mi casa y esa persona estaba ahí. Entonces, cuando yo fui a buscar la pelota, aprovechó en ese momento. Entonces, comenzó el tema del cortejo, de que ven, de que no va a pasar nada. Entonces, cuando yo me sentía que estaba con esta persona, yo decía, ¿qué yo hago aquí? Porque no corro. O sea, mi cerebro inmediatamente salió de mi cuerpo y yo me sentía como que estaba frente a un león donde yo no podía moverme. O sea, yo me sentía que las palabras de él me lograban inmovilizar. O sea, lo que yo recuerdo es la voz solamente. De hecho, llegó un momento donde yo ni siquiera sentía lo que estaba pasando. Yo como que no te puedo explicar. Yo salí de mi cuerpo y traté como de no vivir ese momento. Entonces, en algún momento sonó una voz de un amigo que me dijo, ¿dónde está Laine? Y en ese momento él me soltó, sacó la mano de mi vagina y yo me fui corriendo. Yo solté la pelota, me fui corriendo a mi casa, no seguí jugando, me metí en el baño, comencé a llorar porque no entendía qué era lo que me había pasado, pero me sentía culpable porque yo no había hecho nada, yo no lo había golpeado, yo no puse resistencia. Entonces en ese momento
yo comencé a pensar que yo lo había provocado. Yo comencé a pensar que yo había sido la culpable de esa situación. Y ahí entonces vino un proceso de revictimización, de culpa por muchos años, nunca lo dije. Y eso me afectó bastante, precisamente porque es uno de los fenómenos que más daño le hace a la víctima, entender que fue ella la que lo provocó y sobre todo que no lo dijo. Y años después, aproximadamente como a los 15 años, se lo comenté a mis padres. ¿Y esta conducta de él no se repitió, Elaine? Se repitió con mi hermana y creo que con otras niñas del barrio, pero yo no volví más nunca al club. Yo no, o sea, yo no me acercaba, yo trataba de mantener distancia como niña, pero mi hermana me lo comentó luego ya cuando éramos adultas. Mi hermana tampoco me lo contó cuando éramos niñas. ¿Y Yo cómo creo sentís, perdón, Rafa, no, seguí. cómo sentís que afectó tu autoestima que ya venía dañada? ¿Cómo sentiste que tuvo el impacto en tu autoestima después de esto? Mira, después de esto, yo viví un segundo abuso, pero ya de adolescente, que ahí fue que yo reviví el primero. O sea, yo me quedé callada, se lo dije a mi mamá y a mi papá. Ellos prácticamente lo manejaron como pudieron, o sea, que me preguntaron qué pasó, mi mamá me dijo, pero ¿qué hiciste? Pero fue como un cuestionamiento rápido, pero de ese tema más nunca se volvió a hablar. O sea, en mi casa no se volvió a tocar ese tema. Yo lo volví a ocultar y seguí mi vida. Cuando yo estaba ya saliendo de secundaria, en el viaje de fin de curso, pasó el segundo abuso, que fue de una persona que me gustaba, que era un muchacho que de alguna forma me caía súper bien y yo tenía la esperanza de que fuera una relación formal. Entonces aprovechó la última noche donde nosotros estábamos en un momento de intimidad. Entonces lo que hizo fue que abrió la ventana de la habitación para que todo el curso viera lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, de alguna forma, le dijo al curso o insinuó que estaba pasando algo que no estaba sucediendo realmente. O sea, exageró la actuación y todo el asunto y yo me lo encontré tan extraño. Yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué está manejando esto de esta manera? Pues yo no tenía idea que a nosotros nos estaban mirando. Entonces, cuando salgo de la habitación, normal me cambio, voy a mi fiesta y todo eso, veo que todo el mundo me está mirando extraño. Veo que los amigos de que eran compañeros de clase me estaban mirando raro y había como un murmullo, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Entonces, en la medida que me fui enterando, después que pasó el viaje, aproximadamente 2 o 3 semanas después, me cuentan lo que él dijo y lo que dijeron todo el grupo, y ahí entonces yo me, me voy en llanto precisamente porque yo era una estudiante excelente, yo tenía muy buena reputación a nivel escolar, yo nunca tuve ningún tipo de situaciones, ni siquiera, vamos a decir, de un noviazgo en el colegio, y de repente esta persona dañarme de esa manera y sobre todo después de ahí lo que vino fue ataques hacia mí de personas que decían que yo literalmente era una chica fácil. Y realmente ahí entonces yo toqué fondo, fue bastante difícil para mí manejarlo y ahí entonces sí decidí buscar ayuda ¿Y para poder qué fue tocar fondo? tocar fondo es deprimirme, o sea, me deprimí precisamente porque esa experiencia me recordó lo que yo no había trabajado. Esa experiencia revivió el primer abuso. Y precisamente porque como adolescente, mi grupo de pares, mis amigos, eran para mí mi todo. Y que una persona vulnere tu intimidad dándole permiso a todo el grupo de que vea lo que está pasando en una habitación donde debería haber una intimidad, es bastante duro para un adolescente. Sí, Entonces, realmente fue una apuesta lo que se hizo conmigo y lamentablemente fui víctima del bullying que se hace en muchos casos cuando tienes un estudiante que es meritoria, cuando tienes una muchacha que tiene una reputación y lo que quieres es literalmente representar tu machismo y romper eso. Entonces, a ahora, partir de ahí busqué ayuda y trabajé mucho para poder recuperarme de eso.
Elaine, vos como educadora sexual y como mujer, Stephanie, vos como psicóloga, ¿verdad? Y terapeuta sexual y como mujer, ¿verdad? Eh, Tratemos como de explicarnos tres cosas, ¿verdad? Que son importantísimas. La primera es, hay como dos grandes o tres grandes procesos. El perpetrador del abuso siempre te violenta y te dice que va a matar a alguien. Entonces genera un silencio y mucha culpa. Pero también me asusta decirlo y que mi familia me rechace y uno encuentra historias de abuso donde la familia no apoyó. Y el tercer proceso es que guardamos silencio porque al final la culpabilización se vuelve tan grande entre el miedo, la falta de apoyo familiar o no saber, y que típicamente no sé en República Dominicana, pero en Costa Rica las estadísticas son muy altas, de que el perpetrador del abuso siempre forma parte del entorno social primario o secundario o familiar. Y en este momento en Costa Rica está un poco movido, hay un caso de una chica y bueno, la curva de femicidios, la curva de maltratos hacia las mujeres es una cifra deshonrosa en nuestro país. Entonces, ¿cómo empezamos, vos como sobreviviente educadora, vos como psicóloga, a romper estos procesos de silencio y cómo reacciono yo como tío, como hermano, como mamá, como papá, cuando un niño o una niña me dicen fui abusado? Porque este tal vez sea el primer paso de la recuperación. Realmente lo primero que nosotros desde la educación sexual nos entrenan es para tener un protocolo con las víctimas y sobre todo referirlas a los expertos en el tema de abuso sexual, netamente en psicología. Yo trabajo con un equipo que son expertos en ese tema, a quienes refiero, pero si en jornadas de educación sexual me identifico una víctima durante la conferencia o durante el taller, lo primero es, hay un protocolo, creerle a la víctima. La víctima, cuando te confiesa una situación de abuso, lo más importante es que quiere que tú le creas y que le digas que no fue el culpable. Eso es lo más importante. No fuiste culpable de ser abusado. No provocaste el abuso. El adulto siempre, siempre tiene la responsabilidad de protegerte y de cuidarte y no lo hizo. Esos son los primeros protocolos que a nosotros como educadores sexuales nos entrenan, pero además de eso, pedirle a la víctima la autorización de que eso que pasó, nosotros podamos ayudarle pidiéndole que nos autorice a contárselo a alguna otra persona que nos pueda de alguna manera asesorar para que eso no siga sucediendo. Eso es muy importante porque si la víctima me lo está confesando a mí, yo debo de preservar esa confidencialidad precisamente porque si es su papá, si es alguien, por ejemplo, que esa víctima ama, una de las cosas que casi siempre te dicen, por favor, no lo digas, porque no quiero hacerle daño por una situación del vínculo emocional que hay con el agresor. Entonces, desde la educación sexual, lo primero es que se le enseña a los niños y a los menores, yo te voy a ayudar para que eso no siga sucediendo. Esto tiene que parar. Y a partir de ahí entonces se trazan pautas para que ese niño, niña, adolescente, en caso de que tenga que ser sacado del entorno donde vive, porque el agresor está ahí viviendo con él y en el caso de que sea incesto es mucho más duro porque generalmente el incesto dura años. Estamos hablando de que una víctima puede pasar casi toda su vida siendo víctima y no decirlo, porque si lo dice va a ser el culpable de que haya un divorcio, de que ese hombre se vaya, que es mi papá que yo quiero. Hay un vínculo de amor que yo voy a romper y es una responsabilidad para un niño muy grande. Entonces hay un tratamiento desde psicología que se hace, pero desde educación sexual necesitamos trabajar con esa confesión para que ese niño se sienta o ese menor se sienta apoyado. Yo creo que habla muchísimo de la importancia de la educación sexual desde que están pequeñitos. A los papás nos da miedo hablar del tema y es porque somos papás que no fuimos educados sexualmente y realmente los niños se exponen a situaciones que jamás se imaginan porque no tienen la suficiente información adecuada, de primera mano, concreta, clara, para poder defenderse. Entonces, cuando les pasa esto, hay muchas historias
tristemente de niños que no saben lo que les pasó hasta que lo resignifican grandes, porque ni siquiera sabían que alguien iba a tener interés en alguna de sus partes íntimas. Entonces, yo creo que realmente nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que generar esta conciencia de la importancia de tener personas que puedan hablar libre, claramente, responsablemente acerca de esto para atender abusos, ¿verdad? Porque lo inicial es identificarlo. Y si la víctima no lo logra identificar, y después aceptarlo y después poder hablarlo, porque es muy triste el sentimiento que genera de culpa y es una responsabilidad muy grande que se le pone a un ser humano pequeño que nosotros como tribu, como comunidad, más bien deberíamos estar cuidando. Y hay algo importante, por ejemplo, en mi entrenamiento como educadora sexual, cuando hablamos de partes privadas y hablamos del tema de la intimidad, de los secretos buenos, secretos malos, todos esos procesos que nosotros desde la educación sexual intervenimos en aula para que los niños, niñas entiendan cuáles son las maneras de poder decir que no y marcharse y buscar un adulto de confianza, por qué mi vulva se llama vulva y no se llama mariposita, por qué mi pene se llama pene, no se llama pistolita, ¿por qué mis partes privadas tienen que tener ropa interior? ¿Por qué no puedo salir desnuda a la calle? Todas esas cosas se hablan desde la educación sexual. Y durante esos talleres nos podemos dar cuenta si un niño o niña está siendo abusado. Si yo trabajo con la anatomía del cuerpo y le enseño a un niño que la vulva es esta parte privada y un niño me hace eso, se tapa los oídos o de alguna forma comienza a llorar o baja la cabeza, son señales que nos pueden de alguna forma indicar que ese niño puede estar siendo víctima de abuso. Si un niño en un taller me habla, por ejemplo, con 6 años de sexo oral o de sexo anal o dibuja un pene o quiere hacer un movimiento erótico que no corresponde a su edad, son señales que nos alertan de que deberíamos investigar más a fondo. Elaine, lo que pasa es que es complicado, ¿verdad? Y yo quisiera creer que en Latinoamérica estamos creciendo como en esta parte. Yo puedo decir que en Costa Rica no tenemos un consenso aún de cuáles son los criterios de política nacional de educación sexual. Todavía está en configuración y demás. Seguimos creyendo que si yo hablo de anticoncepción y de sexo, voy a enseñarle a la gente a tener sexo. Si hablamos de este tipo de cosas, vamos a tener cuidado, pero creo que tenemos que aprender a poder hablar de esto abiertamente, pero como decía Tefi hace un momento, qué complicado porque yo nunca, digamos, yo sé lo que sé porque crecí y me hice psicólogo, pero yo no recuerdo en mi proceso personal, académico o familiar, claro, tengo 44 años, eran otros tiempos, pero yo no recuerdo un solo momento familiar de nadie o en el colegio que me preparara para mi vida sexual o para identificar un proceso de abuso sexual. Y creo que, aunque hoy se habla mucho, sigue habiendo mucho obscurantismo en casa. Sigue, es que la educación sexual es una deuda política en la región. De hecho, por eso Latinoamérica y el Caribe tienen las cifras que tienen, tanto en violencia sexual como como en femicidios, como en violencia de género, embarazo adolescente. Son cifras que no están ahí porque están, son cifras que están ahí por una falta de educación sexual, de políticas públicas, de una transversalización de estos conceptos desde las instituciones que deberían, de alguna manera, de forma obligatoria, hablar de este tema. No es a nosotros que nos compete, es al Estado con todas las políticas que pudieran implementar para que los niños y las familias normalicen este tema. Y no sé si estás de acuerdo, pero es que debería ser un tema que ni siquiera sea una reunión, hablemos de sexualidad. Debería ser algo tan natural como no puedes comer helados porque te va a caer mal en la pancita. O sea, debería ser algo mucho más natural que se dé en el día a día, que ni siquiera se vea como algo terriblemente escandaloso, sino como un hecho. El hecho es que tienes un pene, el hecho es que tienes una vulva, el hecho que la tienes que cuidar, así como cuidas tus dientes. No veo una gran reunión familiar para decir los dientes se lavan, no se hace. Entonces,
realmente yo soy mamá de una niña y de un niño y uno los deja en la escuela y uno no sabe cómo van a enfrentar las cosas si no les ha hablado antes. Y entonces también pienso, qué angustia tendrían los papás de antes sabiendo a lo que se enfrentaban y sabiendo la cantidad de abusos que callaban las familias antes, porque lo que decía Elaine ahora del peso que le genera al niño, que si habla y quien me abusó fue mi papá, entonces voy a dividir a la familia. Sí. Entonces son pesos muy grandes, hay que normalizarlo tanto, me parece, que hasta el mismo agresor sepa que el niño sabe Claro. para evitar eso, ¿verdad? De hecho, el tema de la agresión sexual es un crimen de oportunidad. Es un crimen que necesita la oportunidad de la vulnerabilidad de la víctima. Quiere decir que sea un niño o niña que en algún momento esté disponible, que yo pueda acercarme y pueda convencerlo, porque el abuso, recuerden que no tiene el ingrediente de violencia. El agresor usa mucho la manipulación psicológica, la desinformación del niño, la vulnerabilidad de su cuerpo, conoce a la víctima, sabe lo que a la víctima le gusta, sabe inclusive hasta dónde puede llegar, porque sabe quizás que no lo han entrenado para buscar ayuda en caso de que haya un juego con sus genitales. Y si es una persona que el niño ama, es muchísimo más fácil, porque el adulto tiene algo que lo favorece. Vivimos en sistemas adultocéntricos, donde el adulto le demanda afecto al niño. Abraza a tu tía, abraza a tu primo, pero ¿y por qué no has besado a tu papá, mi amor? Tu papá llegó del trabajo. Y no escuchamos siempre ese no quiero mamá, no siempre buscamos por qué ese niño no quiere saludar al tío, por qué esa niña de repente dejó de jugar con papá, por qué ya no quiere. Ese no lo visibilizamos porque las voces de los menores no siempre se escuchan en sociedades adultocéntricas y el mundo adulto exige afecto. Y como yo soy el niño, yo obedezco. Y desde ahí se puede generar una cultura de la normalización de la violación. Elaine, Stephanie, resulta que yo, digamos, estoy escuchando este live o es interesante la cantidad de participaciones privadas que estamos teniendo, más que las que hay dos formas de participar. Acá en el muro y lo compartimos, están las participaciones privadas. Para contar así rápidamente, llevamos 27 y todas son personas, mujeres que han pasado por procesos de abuso. Si yo descubro que lo quiero hablar, ¿cuál sería el primer paso? Yo sé que no hay un ABC, ¿verdad? Pero ¿cómo rompo ese silencio y de qué manera y con quién? Mira, yo te puedo hablar desde mi experiencia. Lo más importante es saber que vas a necesitar apoyo. La sociedad no te va a creer y te va a revictimizar. Es muy fácil tú decirle puta a una mujer y que a un hombre le crean, pero es muy difícil que a una víctima le crean cuando le diga, este caballero me abusó, búscame pruebas, enséñame. Lo primero que le van a decir a la víctima, ¿qué ropa tú tenías puesta? ¿Qué tanto lo saludaste? No es que tú eres una niña demasiado simpática, entonces van a comenzar a buscar cómo la víctima detonó que el abusador agrediera su cuerpo. Y ahí entonces revictimizamos de nuevo. Y por eso es mucho más fácil que muchas mujeres no lo digan, porque te vas a tener que enfrentar a una sociedad que no te va a creer y que te va a decir, ¿por qué duraste tantos años para decirlo? Pero entonces a ti te gustó. Entonces van a comenzar a justificar tu silencio. Es una de las cosas que más duele, porque el que vive el abuso sabe cuánto te costó vivir con eso muchos años, te fuiste rompiendo por dentro. Durante todos estos años tú no la pasaste bien. Y cuando tú lo dices, tú vuelves a revivir esa herida. Cuando yo lo escribí en mi libro, el capítulo 5 me costó 2 botellas de vino. Yo tuve que armarme de nuevo porque no hay manera de que no te vuelva a doler. Y yo tengo 42 años. O sea, fíjate que en el abuso el tiempo no pasa. Aunque lo hayas perdonado, aunque te hayas perdonado, porque ese fue el proceso que yo tuve que vivir para poder contarlo y trabajarlo, y sobre todo para ser educadora sexual y encontrarme con casos de abuso y poder manejarlos sin deconstruirme, tengo que tomar terapia.
Una de las cosas que necesitas saber es que vas a necesitar apoyo. Si una víctima tiene apoyo, es muchísimo más fácil que pueda denunciar y enfrentarse a lo que viene. Denunciar sería el paso que yo les recomiendo a todas las víctimas, porque cuando denunciamos, visibilizamos el abuso. Y evitamos Independientemente, próximos. exacto, porque para que entiendan, la violencia lo único que necesita es el permiso social para que se mantenga. Si nosotras, las mujeres y las niñas, decimos, mi papá me está tocando, mi papá me está poniendo la mano, mi papá me está besando en la boca, me está introduciendo la lengua en la boca, es mucho más fácil que él reciba una consecuencia a que yo me quede callada porque me da miedo decírselo a mi mamá, porque mi mamá lo ama, porque hay una, qué sé yo, una culpa, porque entiendo que voy qué sé yo, a romper a la familia. Es necesario que las leyes y las políticas públicas no revictimicen a la víctima, porque si un niño o niña cuenta que ha sido abusado y el sistema legal le va a hacer 25 cuestionarios, le va a revisar 200 veces el cuerpo, le van a hacer las mismas preguntas, el niño va a revictimizarse y va a vivir un trauma porque contarlo no es fácil. Entonces, el tema del proceso de la denuncia también tiene que trabajarse para que el personal que trabaje con esa víctima esté entrenado en un manejo adecuado según el protocolo del tema del abuso sexual. Pero la recomendación siempre es buscar ayuda psicológica, buscar un círculo de apoyo y proceder a denunciar. Yo pienso que eso es súper importante porque yo he tenido que acompañar pacientes que han sido violadas y el proceso es tan terrible como la violación. Entonces, muchas mujeres dicen, no, prefiero no ir porque las mismas personas, y no quiero generalizar, siempre hay alguna persona dulce, afectiva, pero de pronto son sumamente juzgadores, inquisidores, toda la auscultación es muy agresiva y no están contando con que esa persona viene de un dolor. Entonces, qué bonito es y qué bonito sería si se encuentra una red de apoyo a nivel de juzgado que te arrope, que te cuide y que no te juzgue. Yo entiendo que sí hay que buscar pruebas, pero hay formas y sí creo que la sexualidad siempre tiene que estar ligada a la afectividad, a cómo yo muestro mis emociones, a cómo yo manejo las emociones de los demás. El tema de abuso en niños varones es algo que muchas veces queda invisible. Cuando yo tuve mi segunda hija, mujer, me dio muchísimo miedo el tema del abuso sexual, diferente cuando era hombre. Y ahí tenemos un micromachismo tan metido en nuestras venas que hasta da vergüenza decirlo, pero es la verdad. En el momento en que nace una niña, uno dice, ay Dios mío, ahora tengo que cuidarla mil, pero al niño también, y a veces no cuidamos a nuestros niños varones, y luego tenemos estas masculinidades tan enfermas porque también pasaron procesos muy duros de agresión. Y el tema es que, por ejemplo, la masculinidad tóxica, lo que llamamos el patriarcado, el heterosexismo, el machismo, que básicamente es un sistema de discriminación social, le vende a los hombres que es una dicha que me violen. Ojalá yo que me violen, precisamente porque no le da al hombre el permiso de sentir dolor, de mostrarse vulnerable, de decir que no me gustó, que esa señora me doblaba la edad, que tuve una relación sexual de manera obligatoria porque mi papá me exigía con 15 años que demostrara que yo era un macho y yo tenía que hacerlo de manera obligatoria. Entonces ahí estamos hablando de una relación que no fue consentida entre un adulto y un menor. Es importante aclarar que el abuso sexual se considera también cuando hay una diferencia de edad de 5 años o más entre un menor y una persona que se relacione con él. Si estamos hablando de un adolescente, que se relaciona con un adulto, estamos hablando de abuso independientemente el adolescente lo haya consentido, independientemente. Si es un niño, por ejemplo, y tiene una relación o algún juego sexual con un adolescente que le lleva 4 años o más, también se considera abuso porque hay una diferenciación en el tema del poder que se puede utilizar como una herramienta de manipulación para lograr
que se pueda generar un tema de alguna relación con el objetivo de recibir gratificación sexual. Elaine, en tu libro Crisis y Liberación, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, crisis y liberación es una, yo diría que es una forma de poder explicarle a la gente que el alma crece en la crisis, que nosotros no somos lo que nos pasó, que nosotros somos aquello que hacemos con eso que nos pasó. Y que independientemente de lo que nuestros padres pudieron hacer con nosotros, hicieron lo que pudieron con lo que ellos también tuvieron. Y que nosotros como adultos necesitamos reconstruir esas partecitas que quizás nos rompieron para poder ser exitosos. Yo les enseño con mi historia el poder de cada historia, porque mucha gente decide ser la víctima siempre y decir, yo fui abusada, yo soy una mujer que estoy muy dolida y se pasan la vida, como digo yo, masturbándose con el dolor. En mi caso, entiendo que las historias nos pulen y nos muestran el camino, porque entiendo que si no fuera por eso, yo no fuera la educadora sexual que amo lo que hago. Y lo hago con tanta pasión para poder ayudar y prevenir que niñas pasen por lo que yo pasé y que niños vivan lo que yo viví. Y no solamente desde mi trabajo en aula, lo hago desde las familias que también educo para que puedan ayudar a sus hijos a asumir una sexualidad desde el amor y sobre todo desde la empatía, entendiendo que su cuerpo es su templo. Sí, yo sé que, bueno, el tiempo empieza a agotársenos, pero, y que no tenemos fórmulas y es difícil encontrar recetas, pero palabras como culpa, revictimización, educación cotidiana, espacios de diálogo, apoyo y escucha y comprensión, tenemos que incorporarlas en todos los procesos emocionales de nuestros hijos e hijas. Yo creo que hablar de sexo y de abuso sexual en el seno de la familia es muy difícil, pero también sigue siendo muy difícil incluso a veces decir, estoy deprimido, me siento mal, estoy triste, porque empezamos a toparnos, usted de que se queja, usted todo lo tiene, y en la misma medida creo que a veces cuando hablamos de abuso sexual es, bueno, pero es que mamá no trabaja, y si yo digo que fue papá, el abuelo nos dio la casa, y si yo hago un escándalo y nos echan de la casa, y siempre hay decenas de este tipo de procesos, pero también creo que se puede resolver de una u otra manera, se puede resolver. La sanación no empieza y no termina con el proceso legal. Tristemente es más grande la cifra oscura no denunciada que la cifra denunciada, que de por sí ya es gigante, sino que es un proceso de toda la vida, como decís vos, Elaine. ¿Cuántos años han pasado? Y escribir tu libro, escribir el capítulo 5 de tu libro fue nuevamente conectar con el dolor. Sí, es una herida que se queda ahí. La gente cuando está trabajando con el tema de abuso no puede entender el impacto de ese silencio en tus emociones. Es que tu intimidad es tu lugar seguro, tu cuerpo, tu privacidad es tu lugar seguro. Está literalmente, cuando irrumpen eso, cuando rompen ese lugar seguro, te rompen completa y llega un momento donde tú no te sientes segura en tu cuerpo, no te sientes segura en tu piel, pero al mismo tiempo tienes una sociedad que no te cree, que tiene una serie de prejuicios que traduce en el tema del abuso, donde entiende que tú debiste. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y siempre lo comento, es que cuando alguien, por ejemplo, sufre de violencia callejera, que lo atracan en la calle, que le quitan la cartera, que le quitan el celular en un acto delictivo, nadie le dice a la víctima, pero ¿por qué no le agarraste la cartera al ladrón? ¿Por qué tú no le diste? ¿Por qué tú no lo... Nadie te cuestiona la reacción cuando tú fuiste abusado porque te quitaron algo precisamente para robarte. Pero si estamos hablando de tu sexualidad, la gente sí le encanta decir, pero es que tú debiste de ponerte una falda más larga, pero es que tú estabas hablando demasiado cerca de ese señor, pero, o sea, pero ¿y por qué tú no hiciste? Y si las personas pudieran entender lo que por algo se llama víctima, lo que vive una víctima en ese momento, cómo el abuso puede imposibilitarte inclusive hablar, porque ni siquiera lo crees. Cuando está pasando, tú no lo crees. Como niño, tú dices, es que no puede ser que esta persona esté haciéndome eso. Y a veces, me he pasado en muchos casos, yo me vine a enterar
exactamente que fui abusada años después, porque yo no entendía lo que a mí me había pasado. A mí nadie me había dicho que eso era abuso. O sea, el tema de visibilizar el abuso en infancia es tan vital para que tú entiendas que lo que te está pasando está mal. No debe suceder que tu papá te dé un beso en la boca, que tu papá te diga, bájate el panty para yo ver tu vulva, que tu papá o tu tío te quiera tocar, qué sé yo, los glúteos. No es un juego. Que te diga, mi amor, eso es abuso. Tiene que ser palabras que se les digan a los niños de manera clara. Mami, ¿y qué puedo hacer? Bueno, si pasa eso, no importa que sea tu papá o tu mamá, yo estoy aquí, o está tu tía, o me llamas al celular. Tenemos que darle indicaciones a los niños para que sepan exactamente qué hacer, porque a partir de ahí entonces vamos a tener otra reacción. Elaine, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo te das cuenta que te liberaste de un abuso? ¿Cuándo sabes que sanaste y que esa marca cambió? Cuando lo puedes contar sin sufrirlo, cuando ya lo puedes hablar sin llorar, cuando sabes que te perdonaste después de un trabajo terapéutico, cuando sabes que perdonaste al agresor. Yo me encontré años después con mi segundo agresor y lo enfrenté. O sea, tuvimos una conversación y yo pude decirle todo lo que no le pude decir en ese momento. Cuando tú logras hacer un trabajo interno de tú identificar qué te pasó, que lo sufriste, llorarlo, para mí el duelo es importantísimo. Cuando tú no sufres lo pasado, no lo puedes sanar porque no lo puedes transformar. El problema es que como yo duré tantos años viviendo y mi cerebro lo que hizo fue que puso eso en una parte, en un vagón de atrás para yo poder seguir con mi vida y no darme cuenta de lo que había pasado, eso se va poniendo más grande, más grande, más grande. Entonces, cuando pasa el segundo abuso, ya era una cosa inmensa y yo tuve que trabajar todo eso junto. Entonces, una de las cosas que me ayudó mucho la terapia fue desapegarme de la ira que yo tenía a los agresores. Esa ira lo que hace es que te ata al abuso. Y mi terapeuta me enseñó a dejarlo ir. Y una de las cosas que me ayudó fue escribirle una carta a ambos, decirle a ambos qué era lo que yo quería decirle de frente. Y eso me ayudó muchísimo a canalizar, además de otros ejercicios de meditación y una serie de cosas que duró un tiempo, pero sí funcionó. Sí, que de hecho, esta es una de las tónicas, lo que nos dice Sony y en el inbox privado, porque siempre hay muchas participaciones, pero uno entiende que muchas de estas cosas se cuentan en privado. Es esto, o sea, ¿cómo me doy cuenta que lo superé? ¿Cómo me doy cuenta que mi vida sexual de adulta no se va a atrofiar? Eh, Sufrí abuso y no siento orgasmos, tiene algo que ver. Y es que por ahí una amiga nos escribió muy valiente en el muro, han pasado 36 años y aún sigo viviendo este proceso. Hoy el llamado que les hacemos, Elaine Félix, Stephanie Vilches, un servidor es que primero educar para evitar hasta donde sea posible y que si se nos comunica podamos creer y apoyar. Y luego, ¿verdad? Que nos demos la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico que no es de una sesión ni de dos, es de lo que se necesite, de lo que se necesite. Yo te puedo decir que todavía yo siento que sigo sanando. O sea, después de escribir mi libro, yo te puedo decir que me liberé muchísimo de cosas que yo pensaba que ya había sanado. Decirlo y sobre todo trabajar el tema con víctimas. O sea, que nos escuchemos, que yo pueda de alguna manera darme cuenta de cosas que yo quizás en algún momento no vi en terapia. Sigo sanando, es un proceso que no termina y entiendo que es parte de mi historia. La suerte que tengo es que logré recordar sin dolor. Ya no me duele. Tefi, tu mensaje final. Educar, educar, educar. Tenemos que generar realmente este cambio y tenemos que también aprender y enseñar a hablar. Tenemos que enseñar a poner límites. Es algo que no, tampoco nos enseñaron y la pérdida, la imposibilidad de poner límites siempre también está ligada a historias de abuso. Me cuesta poner límites cuando he sido abusado
y es porque no sé, porque me siento culpable, porque no entiendo todo lo que me ha sucedido. Tenemos que dar esos espacios a los niños y a los adolescentes, incluso a los adultos, que hay muchos que no saben qué es lo que les está pasando cuando están siendo abusados. Entonces sí creo que tenemos un camino largo por recorrer y, y bueno, agradecerte este libro porque la verdad a nivel terapéutico a mí por lo menos me va a ayudar mucho y creo que es sumamente valiente escribir una experiencia como esa. No, gracias a ustedes, gracias de verdad. Tu mensaje final y ubicarnos dónde consigo el libro, cómo consigo el libro y está escrito para quiénes. Mira, mi libro está escrito para las personas que no suelen leer mucho. Yo lo escribí para las personas que nunca han leído un libro porque se aburren, porque se cansan. Lo escribí para jóvenes, lo escribí para las personas que no generalmente leen grandes literaturas, porque lo que quiero es que lo lean, que sea un libro corto, práctico, didáctico, y lo escribí como si estuviera hablando con una amiga. Es una literatura bastante, yo no quería ningún premio de nada, ni quería ser bestseller, yo lo que quiero es que cada persona que lo pueda leer, le toque las teclas para poder ser una mejor persona, porque no solamente hablo de abuso, el abuso es solamente un solo capítulo. Entonces, lo pueden encontrar en Amazon lo pueden pedir para leerlo en Kindle y lo pueden leer digital, pero también lo pueden encontrar en Apple Books y lo pueden también leer digital. Y en Amazon se lo mandan a cualquier parte del país físico, que mucha gente también le gusta leer en papel y lo puede comprar por ahí. Lo que sí les puedo decir antes de irme es, traten de utilizar la data de su celular para educarse, no solamente para entretenerse. La educación sexual va a seguir siendo un vacío de muchos gobiernos que no les interesa que nosotros sepamos informaciones que nos pueden proteger y es una manera de manipularnos, porque es mucho más fácil tú trabajar con una población ignorante y manipularla que con una población que está empoderada. Entonces, utilicemos la data, hay mucha información, ya tenemos Google, tenemos Internet, vamos a comenzar a romper todos esos prejuicios para tener mejores familias, para proteger a nuestros niños y para asumir nosotros también una sexualidad mucho más sana y positiva. Elaine, muchísimas gracias. Sabemos que ya en República Dominicana es casi, está pronta que sea la medianoche. Muchísimas gracias por conectarte, por aceptar esta segunda invitación. Espero que pronto desarrollemos otro tema juntos. Tefi, gracias por apoyarnos también en nuestro tema de hoy y a todas las personas que nos han escrito y las historias que están en inbox que tienen que ver con abuso. A todas ustedes, mujeres, hay 3 hombres, el resto son mujeres. A ustedes, hombres y mujeres, hablemos y démonos la oportunidad de sanar. Así que gracias de todo corazón por estar con nosotros. Gracias, Elaine. Muchísimas gracias a ustedes, Tefi, un placer y a tu orden. Un abrazo bien grande. Muchísimas gracias, un placer conocerte. Sí. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Compartan el contenido y una persona que hable y eduque es una persona que salva a otro y ahí va la cadena. Ahí va la cadena, uno a uno, momento a momento. Feliz noche y gracias por ser parte de este proyecto que se llama Conversaciones Bésame. Chao.